Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos de plusvalía. Bueno. Ya hacía mucho tiempo que no subía vídeo al canal, ya más de una semana, esto es penalización. Seguimos con las formaciones, hoy vamos a hablar de uno de los temazos, como no, la plusvalía. El otro día hicimos una introducción a las bases sobre las que se levanta esta teoría y hoy, aparte de algunos conceptos introductorios, trataremos de lleno esta cuestión. Obviamente esto es una introducción al comunismo, esto sirve para que la gente se familiarice con conceptos, por lo que, aunque pondremos ejemplos, entraremos en las cuestiones más esenciales, no vamos a ponernos a desarrollar 1000 supuestos y a hacer de esto un experimento en internet. Tranquilos, que ya habrá tiempo para hacer esas cosas. Yo, por mi parte, estoy emocionado de volver a grabar, que no os voy a mentir. Como siempre, están aquí mis libros de historia de España, que faltan 2, y el hueco negro, que de repente pueda aparecer cualquier cosa por ahí. Tengo miedo. Vale. Y nada, para la gente que entra de nuevas en este vídeo, que serán unas cuantas, hoy vamos a hablar de plusvalía en base al libro de Introducción al Comunismo, que siempre tengo a mano, de Roberto Vaquero. Tenéis en la caja de la descripción los links para su compra y para su descarga gratuita, para acceder al resto de canales que tenemos, y también al iVoox, donde subimos todo lo que hacemos aquí, que ya más de uno me ha dicho, me ha confesado que nos usa de podcast para trabajar, conducir o dormirse. Y sin más dilación, vamos a hablar de una de las teorías más famosas que caracteriza la visión marxista del mundo, la ley de la plusvalía, de la explotación del trabajo ajeno. Vamos a tratar un par de conceptos que se tratan en el libro de manera ordenada para entender mejor el contexto del capitalismo en el que se desarrolla esta ley. Hay que recordar que el capitalismo es un modo de producción. El capitalismo no es una cosa que se inventase una persona en un libro, igual que el socialismo no es algo que se inventase Marx. Marx descubrió el socialismo como una fase necesaria del desarrollo productivo y de evolución social de la humanidad, así como lo fue el capitalismo enfrentado al feudalismo, o el feudalismo enfrentado al ya obsoleto esclavismo. Hay que recordar que el ser humano es un ser social y por lo tanto se rige también por leyes que tenemos que descubrir que rigen el comportamiento del mismo y su organización como especie. En distintas fases evolutivas, al ser humano lo rigen distintas leyes del desarrollo que se pueden corresponder a solo esas fases, a esos modos de producción o a todo el desarrollo en general. El capitalismo tiene una serie de leyes que lo caracterizan, entre ellas la ley de la plusvalía, la ley más fundamental del capitalismo, pero no la única, y hoy veremos otras antes de hablar de la principal. Vamos con la primera de ellas, y esta es la anarquía de la producción. En el capitalismo no solo encontramos a una minoría de la población, la burguesía, propietaria de esos medios de producción, y una mayoría de la población, los trabajadores, excluida de esa propiedad, sino que además encontramos una falta de planificación total en la producción. Es decir, cada propietario de los medios de producción, cada burgués, decide cómo y cuándo producir, cuánto y con qué objetivo. Es decir, aunque después tenga que adaptarse a un orden espontáneo de las cosas, de gente produciendo lo mismo que tú, intentando quitarte cuota de mercado y tal, cada empresario produce según sus intereses, su visión de las cosas y sin planificación alguna, es decir, sin una coordinación real con el resto de fuerzas productivas. Por ejemplo, si en el mercado existe una demanda de 50 sillas, yo como empresario voy a intentar cubrir esa demanda de 50 sillas, sin pensar antes que haya otros productores que también quieran cubrir esas 50 sillas y que cuenten, por ejemplo, con una técnica mejor o peor que la mía. Esta falta de planificación es lo que lleva no solo al triunfo de unos empresarios, sino a que se arruinen tantos otros para que éste pueda triunfar. La anarquía de la producción, por lo tanto, lleva a la competencia entre los capitalistas que, para obtener un beneficio, no solo tienen que explotar trabajo ajeno, sino que tienen que arruinar al resto de productores. El proceso, por ejemplo, de acumulación originaria, al que ya me comprometí al dedicarle un vídeo y se lo dedicaremos, en el que el capitalismo, digamos, dio su primer golpe sobre la mesa, fue el proceso mediante el cual se expropiaban las pequeñas propiedades y las tierras comunales de los campesinos, que después pasarían a formar parte de la mano de obra desposeída en las ciudades, es decir, los que formarían el nuevo proletariado. La competencia se basa tanto en explotar al trabajador, así como arruinar a tu competidor y que éste pase a formar parte de los trabajadores a los que explotarás en futuras ocasiones.
en la proletarización de las capas medias y más bajas de la burguesía es un hecho palpable que se ve en todos los procesos de crisis y que nosotros mismos hemos podido observar en nuestro país. Es la competencia, en base a la anarquía de la producción, lo que hace actuar a la conocida como la ley del valor. Ya hablamos en vídeos anteriores, y que como siempre iré dejando en las tarjetas de aquí arriba, de la ley del valor, la ley según la cual las mercancías se intercambian por otras de su mismo valor en el mercado. Es decir, el trabajo que hay detrás de cada mercancía determina por cuántas otras mercancías será intercambiable esta. Si yo he invertido 1 hora de trabajo simple en crear una botella de agua y 2 horas de trabajo simple en crear un balón de fútbol valdrá 2 botellas de agua. Recordemos que no se trata del trabajo individual mío, sino de la media de tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para producir esa mercancía. Es decir, teniendo en cuenta todos los productores de esa misma mercancía y haciendo una media, que es lo que se ve reflejado en la competencia después en el mercado, es como podemos obtener el valor de esa mercancía. En pocas palabras, ¿cuánto le cuesta a la sociedad producir esto? Algunos liberales intentan contraponer la ley de la oferta y la demanda contra la ley del valor, como si fuesen excluyentes, cuando ya Marx descubrió que la ley de la oferta y la demanda es una expresión de la ley del valor y además nos sirve para confirmar la ley del valor, ya que las variaciones que se pueden dar en el precio por las fluctuaciones de la oferta y la demanda en torno a la mercancía realmente se van equilibrando en el tiempo y tanto las subidas como las bajadas giran en torno a un coste de producción, a un trabajo socialmente necesario que hay detrás de esa mercancía que nos indica el valor de la misma. Hay un punto en el que por mucha oferta y demanda que haya, por muchos desequilibrios que haya, no le sale rentable al empresario seguir vendiendo esa mercancía porque esa mercancía tiene un trabajo detrás que se tiene que poder realizar. Si ese trabajo no se realiza y el empresario solo tiene pérdidas, no es por la oferta y la demanda, sino porque hay un valor objetivo detrás de esa mercancía que el empresario no ha conseguido colocar en el mercado. La oferta y la demanda puede dar épocas de bonanza o de algunas pérdidas a ese empresario, pero a largo plazo, si vemos los precios de todas las mercancías y cómo se van equilibrando, veremos que sí hay un valor en torno al que gira esa variación y no es una locura subjetiva como plantean los liberales, que parece que el valor sale de la nada y se intercambia en base a los designios individuales de cada uno. Eso es un despropósito que no hemos tratado en profundidad y que sin duda lo haremos. Aquí aparece otro concepto elemental, que es el concepto del fetichismo de la mercancía. Este fenómeno que descubrió Marx y que desarrolló en el libro del Capital es un fenómeno muy interesante que nos sirve para comprender hoy en día las nociones básicas de economía que rigen la sociedad y el porqué de estas. El fetichismo de la mercancía no se basa, como algunos creen, en creer, por ejemplo, que un cuadro de un artista, por el simple hecho de ser de ese artista y tener un valor de culto detrás, ese cuadro vale millones de euros cuando realmente no lo vale, que esto es un tema a discutir, pero que no tiene nada que ver con el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía tampoco tiene que ver de manera exclusiva con que, por ejemplo, si una camiseta la firma un famoso, esa camiseta valdrá más dinero que una camiseta que no haya firmado ese famoso. No, el fetichismo de la mercancía es un fenómeno mucho más general, en el que tal vez se puedan incluir estos casos excepcionales, pero no son la norma. El fetichismo de la mercancía se basa en que en nuestra sociedad a las mercancías se les asigna unas características que realmente no poseen y que cosas como el precio, por ejemplo, que hay detrás, tienen más que ver con designios del mercado y con fenómenos de la mano invisible desconocido por el hombre que con elementos objetivos y cognoscibles. El fetichismo de la mercancía se basa en la ocultación de las relaciones sociales de producción que hay detrás de cada mercancía y sustituye estas relaciones sociales de producción, es decir, entre personas que producen unas con otras y después lanzan sus productos al mercado, sustituye esto por las relaciones entre las mercancías. ¿Qué significa esto? Significa que para un liberal las mercancías valen el precio que valen por fenómenos subjetivos, desconocidos, invisibles, prácticamente mágicos, más propios de las mercancías en sí que de la sociedad, que sirve para, obviamente, ocultar la explotación por parte de la burguesía, es decir, la extracción de plusvalía. El fetichismo de la mercancía lo que hace es extraer de la ecuación del proceso de producción, por ejemplo, cómo se crea el valor. Para esta concepción de las cosas, el valor reside en lo material y no en lo humano, es decir, no en las relaciones entre las personas y en el trabajo ejecutado durante un proceso de producción, sino en las propias mercancías. Un ejemplo muy bueno de esto es el fetichismo del dinero, es decir, cuando se vanagloria el dinero
como la verdadera fuente de valor y se dice que el dinero es donde está el verdadero valor, se está cometiendo un verdadero acto terrorista contra la economía, porque es que es absurdo. Lo que te da valor, lo que te permite obtener valor gratuito y privar a otros de ello, es la explotación asalariada. Todas las personas ricas, que podéis conocer, la gente que estáis viendo este vídeo, porque desde una relación personal a verlos en internet, tienen inversión en capitales, en empresas que explotan trabajo ajeno, porque es la única garantía de extracción de valor. El dinero de por sí se convierte en un valor muerto si no se incorpora en el proceso productivo y si solo se utiliza para atesorar. Y si no, que me digan cuánto cuesta hoy en día tener 5.000 billones de bolívares, que son un euro, si no me equivoco. Si no, ponme la cifra por aquí, Carlos. El dinero en sí mismo puede aumentar o disminuir su valor, y aunque sí representa un valor, no es garantía de riqueza en el futuro. Cualquier persona rica sabe esto, y por eso hay que ver dónde invierten su dinero. Por eso futbolistas, youtubers, gente que gana ingentes cantidades de dinero en comparación a otros, al menos según el mundo mediático, realmente ganan más dinero invirtiendo eso en empresas que en vez de atesorarlo de manera absurda. Y finalmente, señores, llegamos a nuestra amiga la ley de la plusvalía. La ley de la plusvalía es la ley principal del capitalismo, la ley más fundamental. Es una ley que solo se cumple en el capitalismo y que por lo tanto con el fin del capitalismo desaparece. No es una ley que en el propio capitalismo podamos decidir no ejecutar. Esto lo digo por todos aquellos que dicen no, si todos los empresarios fueran buenos y no explotasen a sus trabajadores, no habría problema, no habría plusvalía ni explotación del hombre por el hombre. Esto obviamente es un absurdo, porque un empresario, para poder ser como tal un empresario que progrese, que tenga beneficios y que pueda reinvertir su dinero en la empresa, en producir más y mejor o en mantenerse, necesita explotar a los trabajadores. Y ahora veremos por qué. No es una cuestión de buenos y malos, sino de necesidades económicas. Al principio, estas necesidades permitían al ser humano romper con las limitaciones feudales, desarrollar la humanidad hasta puntos nunca vistos. Ahora, estas condiciones de explotación ya no son tan beneficiosas como era antes, sino que se han convertido en un obstáculo que no permiten a la sociedad desarrollarse tanto como podría, destruyendo nuestra capacidad productiva con el paro, con las crisis, con las guerras y con limitaciones en el ámbito productivo que se pueden ver en cualquier rama, desde la obsolescencia programada a la no aplicación de métodos más rentables para la producción en comparación a otros mucho más perjudiciales, pero que arrojan dinero a las empresas. Pero bueno, como siempre digo, esto lo acabaremos viendo en otro vídeo. La ley de la plusvalía nos dice que la burguesía solo puede obtener ingresos, beneficios provenientes del valor, aparte de aplicando su propio trabajo en el proceso de producción, explotando el trabajo ajeno, es decir, no remunerando el valor generado por personas ajenas al burgués, en este caso el trabajador. La extracción de plusvalía y cómo las distintas burguesías obtienen partes de esta burguesía como si se tratara de un pastel es lo que determina la relación entre las mismas, es decir, entre la burguesía dedicada al sector bancario, la burguesía del sector industrial, donde se extrae la plusvalía, y la burguesía del sector comercial, donde se realizan las mercancías y se trasladan al ámbito del consumo. Estas distintas facciones de la burguesía distribuyen entre sí una plusvalía, lo cual explicaremos en el próximo vídeo. Todo el valor que hay en un mercado es un valor dado, que viene del trabajo y que la burguesía se apropia de manera general a través de la competencia entre los distintos productores. La sed de plusvalía, la sed de extraer ese trabajo ajeno por parte de las distintas partes de la burguesía, es lo que hace que compitan entre ellos los burgueses y avancen las fuerzas productivas, aunque cada vez de una manera más limitada y contraproducente para el avance social. Ahora sí hay que decir que nunca se había dado un desarrollo productivo tan grande como el desarrollo de las fuerzas productivas que se ha vivido en el capitalismo en comparación al resto de modos de producción. Y después de esta mega introducción, vamos con la plusvalía. Para empezar, leeré la definición del libro y explicaremos cada uno de los conceptos que se tratan aquí. La plusvalía es el valor que crea el trabajo del obrero cuando ya se ha cubierto el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se queda para sí. En el proceso de trabajo, en una jornada de trabajo, el obrero produce, digamos, durante 8 horas. Durante esas 8 horas está trabajando. Digamos que en cada hora produce 1 euro de beneficio y que este trabajador cobra 4 euros de salario. Con 4 euros a este trabajador se le cubre su fuerza de trabajo. Recordemos que es distinto del trabajo. La fuerza de trabajo de este obrero es lo que necesita consumir para llegar a su casa, poder reponer sus necesidades, estar con su familia, tener hijos que en un futuro acabarán trabajando también, poder cubrir sus necesidades sociales, culturales, etcétera, etcétera. La fuerza de trabajo de este obrero diremos que es de 4 euros. Como ya vimos en la anterior formación, el obrero genera más valor
que el que cubre su fuerza de trabajo. En esta jornada de trabajo está generando un valor extra, un trabajo adicional de 4 euros. Como podemos ver en esta gráfica que estoy imaginándome que se está haciendo porque no la estoy haciendo yo, obviamente. Vemos dos trabajos. El trabajo necesario, que es el trabajo que cubre el valor de la fuerza de trabajo de este obrero, que se paga en forma de salario, y el trabajo adicional, que no se le paga. Ese es el trabajo, ese es el valor que obtendrá el burgués para su beneficio propio, y que una parte de este será reinvertido en la empresa y otra parte utilizará para su consumo parasitario. La teoría de la plusvalía, aunque la hemos enunciado de una manera un poco abstracta, es la teoría sobre la que se sustenta toda la visión marxista de la economía capitalista como una economía destinada a ser sustituida por el socialismo, ya que se basa en la explotación del hombre por el hombre, y mientras depaupera a la clase trabajadora y la empuja a situaciones de miseria cada vez mayores, una parte de la sociedad minoritaria y parasitaria acumula el capital y la riqueza generada por el trabajador. En la sociedad capitalista, el obrero se ve empujado a vender su fuerza de trabajo y a regalar un trabajo gratuitamente a la clase dominante, la burguesía, la cual, como hemos dicho, no solo consume de manera parasitaria este producto, sino que una parte de ese valor lo dirige a reproducir el capital y a seguir produciendo en la empresa. Para que esto se ejecute, como ya hemos dicho, se necesita una parte de la población desposeída de los medios de producción, que es la gran mayoría de la población, y una minoría que posee los medios de producción, es decir, posee las fábricas, posee las herramientas, posee en general el capital que se necesita para producir todo lo que podemos consumir a día de hoy. Muchos liberales intentan combatir esta teoría con verdaderos subterfugios y teorías absurdas basadas en visiones abstractas e individuales de la producción. Y aún así, yo hoy he querido traer un par de ellas para poder rebatirlas. Por un lado, nos encontramos con esa gente que dice que el precio de las mercancías realmente es un precio que pone de manera arbitraria el empresario. Es decir, el empresario tiene un coste de producción, digamos, de 5 euros, y cuando va a vender su producto, sube un poco el valor a 6 euros para obtener un beneficio. Es decir, no necesita robarle nada al trabajador. Según los capitalistas, al trabajador se le paga todo lo que necesita y el empresario simplemente sube un poco el precio para competir y a la vez sacar un beneficio. ¿Cuál es el problema de esta visión? Pues hay varios, y lo peor de todo es que ya Marx se adelantó a toda esta gente que sigue repitiendo como papagayos todo esto y que, con perdón, da vergüenza ajena. No lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, lo siento mucho. Si un empresario sube 1 euro el precio de su mercancía en base al coste de producción, ¿qué harán el resto de empresarios que compiten con él? Bajarán ese euro de beneficio a 0,99, 0,98, 0,97 y empezará una guerra de precios. Algo que vemos usualmente. ¿Qué ocurre con las guerras de precios? Pues que llevan los precios al límite. Como bien dicen los liberales, la competencia hace que la guerra de precios lleve a que se acerque el precio al coste de producción y por lo tanto el empresario se encuentra en una encrucijada. A través de la guerra de precios mi margen de beneficios va a ser este, o incluso puede llegar a ser negativo porque el otro es mejor que yo compitiendo. ¿Cuál es el único elemento en todo el proceso de producción al que el empresario puede extraer un valor sin darle nada a cambio? Las máquinas no pueden ser, ya que las máquinas no añaden ningún valor, no crean ningún valor en el proceso de producción. Por ejemplo, si yo uso un martillo para crear una silla, todo el valor de ese martillo se transmite a la silla, ya que tengo que reponer ese martillo al día siguiente para hacer otra. Por lo tanto, esa silla costará 5 euros del martillo, más 5 euros añadidos de trabajo, etc. No es un valor que se añada de manera mágica, sino que se transmite de una mercancía a otra. Si yo tengo una máquina que dura 10 periodos productivos y en cada periodo productivo produzco una mercancía, 1/10 del valor de esa máquina se transmitirá de manera firme a la mercancía producida en un periodo productivo. Si yo me he gastado 10 euros en esa máquina, se transmitirá 1 euro del valor de esa máquina a cada mercancía producida en cada ciclo productivo. La transmisión del valor de una máquina a la mercancía no puede ser la fuente de valor porque simplemente tienes que reponerla de manera absoluta. Sin embargo, sí hay un elemento en el proceso de producción al que le puedes extraer una parte del valor generado sin retribuírselo, y eso es el trabajador. Como siempre digo, no puedes obligar a una impresora a estar toda la noche trabajando dándole con un látigo mientras te ríes de ella, porque no crea valor, no es un trabajador, no está creando valor, simplemente es un medio de producción que el trabajador pone en funcionamiento porque es el trabajador el que añade el valor. Por esta razón, cuando sumas los elementos que forman lo que vas a producir,
como dijimos en la última formación, agujas, lana y el propio trabajador, el salario que le pagas antes de producir para hacer una camiseta, y después ves el precio de las camisetas, ves que el precio de las camisetas es más caro, porque se ha añadido un trabajo, que es lo que aplica el trabajador con los medios de producción. ¿Cuál es el único elemento al que le puedes pagar por debajo del valor generado? Al trabajador. ¿A quién puedes obligar a trabajar horas extras sin retribuir? Al trabajador. ¿A quién históricamente la burguesía luchaba por explotar 13, 12, 11, 10 horas diarias en las jornadas de trabajo? Al trabajador. ¿Por qué la burguesía se empeñaba en crear teorías absurdas sobre que la 11ª hora de trabajo era la que realmente añadía el valor y que por lo tanto no se podía excluir porque iban a arruinar a todas las empresas? Porque solo podían extraer un valor extra del trabajador, y por eso la lucha histórica entre el proletariado y la burguesía ha sido por reducir la jornada de trabajo y que se retribuya todo el trabajo generado por el trabajador, cosa que aún no hemos conseguido ni de lejos, y que solo el socialismo, solo la expropiación de los medios de producción y su puesta a disposición de la sociedad puede solucionar. Pero veamos, si solo puedo extraer un valor extra no retribuido del trabajador, ¿de dónde va a extraer después de la guerra de precios un empresario valor cuando le han obligado a reducir el precio de su producción al precio de coste, es decir, a lo que le ha costado producir? Pues a la explotación asalariada. Esto que estoy hablando ahora es en un contexto de competencia perfecta, algo que a los capitalistas sueñan con que ocurra y que aún así deriva en la explotación de los trabajadores como única fuente de valor gratuito no retribuido. Hoy en día, por ejemplo, el precio de coste de las mercancías es mucho menor al precio final, porque hoy lo que determina el precio de las mercancías es la ley de la ganancia máxima, la ley fundamental del imperialismo. Y esto, como no, lo veremos en otro vídeo. Para resumir, hoy lo que determina la competencia son grandes monopolios que evitan justamente que haya una competencia y que determinan según sus intereses unos precios u otros para extraer la ganancia máxima. Veamos, en base al mismo argumento de los liberales, otro posible resultado igual de absurdo. Cuando un empresario sube un margen de beneficio para obtener él un beneficio en base a la arbitrariedad, porque como veis toda la economía liberal se basa en la arbitrariedad absoluta, obviamente no va a ser el único empresario que lo haga. Todos los empresarios, ojo a esto, todos los empresarios a la vez subirán un margen de beneficio, digamos de 1 euro. Todos los empresarios se ponen de acuerdo en el mercado para obtener un beneficio, porque están compitiendo unos con otros. Entonces, según los liberales, se respetan entre ellos y se permite ponerse beneficios arbitrarios que se basen en un valor subjetivo e inventado por ese empresario, lo cual no se puede dar, pero según los liberales sí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un mercado en el que todo el mundo pone 1 euro de margen para obtener un beneficio, ¿qué pasará con el valor de las mercancías? Pues que obviamente será mayor, ¿no? O sea, el precio será mayor. Y a la hora de comprar esas mercancías, todos los empresarios y todos los trabajadores que consumen en el mercado las mercancías van a tener que pagar 1 euro más. Y claro, eso significa que tanto el empresario perderá el euro porque otros empresarios tendrán que compensar la pérdida de ese euro aumentando el valor de las mercancías que el propio empresario consume, y además los trabajadores tendrán que pagar más. Por lo tanto, el salario tendrá que ser mayor. El empresario tendrá que pagar más a su trabajador para compensar la subida de 1 euro general de todo el mundo, y el trabajador esta vez cobrará más, por lo que el empresario perderá 1 euro. No solo perderá 1 euro cuando él vaya a consumir esas mercancías porque están infladas de valor, sino que además le tendrá que pagar más a su trabajador, que es el que consume mayoritariamente esas mercancías. ¿Dónde está el beneficio? Es absurdo, señores. Es absurdo. Y me hace gracia porque, curiosamente, tú ves históricamente el desarrollo de la producción y de la lucha de clases, y conforme avanza la lucha de clases, conforme avanzan las huelgas, conforme avanzan los procesos revolucionarios y otros países ven que hay posibilidades revolucionarias en su país, ¿qué ocurre con los salarios? ¿No se suponía que estaban pagando plenamente el trabajo? ¿No se suponía que al trabajador se le paga por su trabajo y no por su fuerza de trabajo, y que no existe eso, el trabajo adicional y necesario? ¿Qué pasa después de la lucha de clases victoriosa para los obreros con los salarios? ¿Por qué se mantiene con el tiempo? Según la burguesía, esto es una inflación artificial del valor. Lo que ocurre realmente es que la burguesía sí empieza a dar parte de ese trabajo que antes era adicional como parte del trabajo necesario al trabajador. Aunque hay que decir que a largo plazo siguen obteniendo de manera superlativa beneficios que no se retribuyen al trabajador en forma de plusvalía y que son mayores que nunca. O sea, hoy en día la burguesía extrae más plusvalía que nunca y explota más que nunca a los trabajadores. Pero centrémonos.
¿Por qué históricamente, tras las luchas de clases, se ha conseguido arrancar ese beneficio para los trabajadores de cobrar más? ¿Por qué se ha conseguido arrancar la jornada de 8 horas? ¿No se iba a arruinar todo el mundo? ¿No se suponía que ya le estaban pagando a los trabajadores lo que producían y que esto era obligar al empresario a pagar una cosa extra que en verdad no es capaz de pagar? ¿Cómo han compensado los empresarios de los países más avanzados, donde se les ha obligado a tener a los trabajadores 8 horas trabajando y pagar cosas como salario mínimo, cosas así? ¿Cómo compensan los empresarios estas pérdidas? No os preocupéis, siempre pueden ir a países subdesarrollados a tratar a la población como semi-esclavos y a tenerlos trabajando 12 horas, incluso a niños, para compensar estas pérdidas. Y es que, señoras y señores, el valor es algo que solo puede generar de manera extra en el proceso de trabajo el trabajador. Y cuando el empresario busca una manera de compensar sus pérdidas, lo hace buscando nuevas maneras de obtener esas fuentes de trabajo. Por eso Amancio Ortega, uno de los propietarios de las empresas más grandes del mundo, produce fuera de España y no en condiciones exactamente respetables. Por eso las empresas como Apple, como Windows, necesitan tener, por ejemplo, ensambladores en China y no en Estados Unidos. Mientras se diseña, ¿no? Designed in California, Ensambled in China. Algunos dicen, pero ¿y qué problema hay en que el empresario se quede esa parte del valor para él? No es una cuestión de buenos o malos, no es una cuestión de que el empresario sea demoníaco. Incluso los empresarios más grandes, si no explotasen a los trabajadores, como ya hemos dicho, no podrían sobrevivir en el mercado, se arruinarían. Estamos hablando de que tú, para triunfar en el mercado, tienes que explotar trabajo ajeno. Cuando tú estás estafando, por ejemplo, a otra empresa y esa empresa te da un valor extra, ¿no? Por ejemplo, yo compro a la baja productos que tú no eres capaz de vender. Yo lo que estoy haciendo es quitarle plusvalía a esa empresa. Esa empresa ha explotado a los trabajadores o está dentro de la cadena de explotación de los trabajadores y ese valor gratuito que se iba a quedar para ella me lo quedo yo. En eso se basa la estafa, en robar un valor ya generado, no en inventarse un valor. Si no, no habría estafa, si no, no habría ricos y pobres. El valor se generaría mágicamente en base al esfuerzo mental de cada uno. Cuando los liberales dicen que el trabajo no es la fuente de valor, están diciendo que realmente el valor no existe o que es algo que depende de tus ganas de vivir o de tus ganas de hacer magia en el mercado. Señores, por favor, un poco de seriedad. Ya hay vídeos intentando o desmontando la crítica que hace Rayo a la teoría del valor y nosotros sin duda acabaremos haciendo uno porque es realmente vergonzoso. Decir que hay cosas que compartidas por la mercancía como la energía o la materialidad o cosas así es de verdad vivir en el mundo de Winnie the Pooh. Pero bueno, quiero dejar claro que obviamente el empresario necesita extraer ese valor extra para reponer el capital de la producción. Es decir, tú no puedes inventarte ese capital, al igual que no te puedes inventar el precio de tu mercancía. Necesitas un valor, necesitas robar trabajo ajeno para que parte de ese trabajo ajeno sirva para reponer ese capital. Y eso es indiscutible. Incluso en el socialismo, los trabajadores, hay una parte de su trabajo que no se les retribuye en el socialismo, en la etapa previa al comunismo, y que esa parte del valor no retribuida a los trabajadores va directamente a la propia producción. También va a servicios públicos, también va a la defensa del Estado, a la investigación. O sea, es algo que sí se le retribuye de manera indirecta, pero no se le paga de manera directa. En el capitalismo lo que ocurre es que, por un lado, al trabajador se le retribuye de manera directa un salario, que representa su fuerza de trabajo, o el trabajo necesario. El trabajo adicional, que no se le retribuye, una parte del mismo, va dirigido a reponer el capital y a prever pérdidas, a amortizar las máquinas utilizadas en el proceso de producción, etcétera, etcétera. Y después, el resto de lo que no se consume de esta manera, lo consume el burgués de manera parasitaria. Es decir, a largo plazo, el burgués, todo el valor que utiliza, tanto para su consumo individual como para reponer el capital, es extraído o robado, mejor dicho, al trabajador. El problema no es la extracción de valor en sí, es decir, no es un problema que el empresario se quede con esa parte de valor, porque esta relación entre patrón y obrero es lo que permitió romper las limitaciones del feudalismo. O sea, no es una cuestión de ser anticapitalistas. El capitalismo era algo necesario y ahora no lo es. Ahora es algo que obstaculiza el desarrollo de la sociedad humana. O sea, es tan simple como esto. El problema es que el empresario ahora, que dirige la producción, lo dirige con un interés privado que choca abiertamente con el interés social. Cuando el empresario reinvierte el beneficio obtenido por la explotación del trabajador en el capital, que repondrá en el siguiente ciclo productivo, en las máquinas, en los salarios, etcétera, no lo hace pensando en el beneficio social, no lo hace pensando en aliviar el trabajo y en hacerlo algo más fácil y a la vez productivo, no lo hace pensando en cubrir las necesidades prioritarias de la sociedad, lo hace pensando en su interés, que ahora, en la fase agonizante del capitalismo, en el imperialismo, choca con el interés general. Cuando un empresario no desarrolla, por ejemplo, formas de obtención de energía realmente
beneficiosas para la humanidad, que supongan el mínimo coste para la máxima producción, lo que está haciendo es obstaculizar el desarrollo de esa producción. Él no invierte un avance técnico en aligerar la producción, sino en hacerla más dura aún y extraer más beneficios. Y cuando hay un avance técnico en una empresa, necesita muchas veces deslocalizar la empresa para compensarlo pagando salarios más baratos y, como no, extrayendo un valor no retribuido al trabajador. Me hace gracia porque obviamente las empresas no deslocalizan su producción buscando máquinas más que transmitan más valor a su producción. O sea, lo hacen buscando trabajadores dispuestos a trabajar por un salario mucho menor, por lo que se les roba más trabajo adicional. No es una cuestión de buenos y malos, sino que es una cuestión de necesidad histórica, de caducidad del modo de producción capitalista y de la necesidad de sustituirlo por una planificación que realmente aproveche todos los avances técnicos que nos ha dado ya el capitalismo y que son aprovechables en una fase superior, en la que se planifique la producción. Hoy en día los monopolios planifican la producción con un objetivo privado, no se coordinan entre ellos, como podría ser el socialismo, pero a nivel interno sí planifican la producción, incluso conociendo al 100% la demanda, planificando que no haya stock y prácticamente asegurando la producción de año en año, algo que antes, según los capitalistas, era imposible. Así que, señores, cada vez nos acercamos más a una sociedad con la producción socializada, donde más dependemos unos de otros y donde más se necesita la planificación, y a la vez donde sigue reinando la anarquía de la producción, la propiedad privada sobre los medios de producción, y donde los empresarios extraen trabajo ajeno y lo invierten en su consumo parasitario y en seguir explotando cada vez más a los trabajadores. La plusvalía es un hecho, es la única fuente de valor real que hay en el capitalismo, y lo iremos desarrollando en los próximos vídeos poniendo ejemplos, y es imposible ignorarla como un fenómeno económico. En el próximo vídeo veremos las distintas maneras que tiene la burguesía de extraer más plusvalía en el proceso de producción, así como los cálculos que podemos hacer en base a la plusvalía que extraen para entender el grado de explotación, la cuota de ganancia, es decir, la rentabilidad que tiene cada empresa en base a cómo explota a sus trabajadores, la cuota de ganancia media y otros conceptos importantísimos como la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Para mí ha sido un placer hacer este vídeo, tenía muchísimas ganas. Espero que haya algún liberal que me responda. Venga, hombre, venga, os tengo ganas, joder. Carlos, mándales un saludo a esos liberales, por favor, que se enteren de que aquí tienen un marxista que está hasta los cojones de que reine la magia económica de los liberales, que no puedo con ello. Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Diamantes y agua, señores, diamantes y agua. Y nada, como siempre, un placer poder dar estas formaciones. Dejad en los comentarios todas vuestras preguntas, vuestras críticas. Si queréis insultarme, pues bueno, joder, aquí estoy. Aunque bueno, si sois liberales y venís a insultarme, podéis insultar antes a Eduardo Garzón, que lo odiamos por igual, eso estoy seguro. Dejad un me gusta, suscribiros y dad la campanilla para que os avise del próximo vídeo. Tenéis el iVoox en la descripción, el Patreon, que como digo siempre somos más pobres que las ratas, y podéis apoyarnos por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de plusvalía absoluta y de plusvalía relativa. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós y que os den.